Abel, contame cómo surge la idea de hacer este disco homenaje con estos grandes temas latinoamericanos que te digo, después de escucharlo el disco completo, como que empecé a cantar así en la cocina, porque nos tocan a todos esas canciones. Este año cumplo 30 años de música. Y la primera idea que tuvimos, que era muy tentadora y muy linda, era la de tomar todo mi repertorio, revisitarlo, reversionarlo, cantarlo a dúo con otros artistas y hacer un disco de esa manera. Pero es algo que se está viendo bastante eso. Entonces quise buscar una forma de empezar a celebrar los 30 años un poquito de una manera distinta. Y entonces pensé en comenzar por los primeros 10 años de mi carrera, Sí. que fueron como intérprete. Porque luego cuando empecé a escribir mis canciones comenzó otro viaje y otra historia. Entonces surgió de esa idea hacer este disco. Surgió de la idea de poder revisitar los primeros 10 años de mi carrera en los que yo era intérprete. A mí interpretar me hace bien, me divierte y me nutre tanto artísticamente como escribir mis propias canciones. Por eso pensé en hacer un concepto así. ¿Cómo elegiste las canciones para este disco? Bueno, hace muchos años que voy tomando nota de canciones que escucho y que me parecen muy buenas obras musicales, pero que también de alguna manera me llegan en un momento o me marcan un momento particular de mi vida, digamos. A mí el público que me acompaña siempre me cuenta sus historias, de cómo mis canciones los acompañan en distintos momentos. Entonces quise hacer un álbum en el que yo pudiera contarle al público cuáles son las canciones que a mí me marcaron en momentos, hitos de mi recorrido, de mi vida personal, de alguna forma. Entonces, estas canciones responden, es algo gracias a la vida, las demás responden un poco al pop de finales de los 90 y primera década de los 2000, porque en esa época yo estaba saliendo de la adolescencia y comenzando mi vida adulta, que es una época de la vida en la que la música que nos llega y nos conmueve nos va a acompañar el resto de la vida. ¿Viste? Sí, es Cuando uno verdad. ya pasa los 30, una canción le gusta, pero la toma y la deja, la toma un rato y la deja. Pero la música que nos marca entre los 15 y los 25 años me parece que es la que nos acompaña por siempre y para siempre. Entonces tomé estas canciones que conocí en esa época de mi vida y que más adelante realmente marcaron momentos especiales de mi vida. Bueno, vamos a hablar una por una de estas canciones porque después las vamos a pasar completas. Bueno, primero que nada, Gracias a la vida, que es de Violeta Parra, pero que acá la inmortalizó la Mecha Sosa. Contame de la historia de esa canción y qué significó para vos y para tu carrera, La Negra Sosa. Mercedes significa todo en mi carrera. Es decir, Mercedes logra que yo conecte emocionalmente con la música. La música me divertía, pero no me conmovía. A través de Mercedes, la música empieza a conmoverme, a tal punto de que decido probar con cantar, porque yo estaba seguro de que eso que sentía cuando la escuchaba cantar a Mercedes, iba a poder sentirlo todos los días de mi vida si yo cantaba. Para mí estaba en la música, además de en su forma de cantar. Y así fue, y por eso me dedico a la música, básicamente. Entonces, Mercedes significa todo para mí, en ese sentido. Y Gracias a la vida es una de las primeras canciones que escuché en su voz y que escucho literalmente hace 35 años. No te digo todos los días, pero muy seguido. Es una canción muy presente que identifica muchas etapas de mi vida, fundamentalmente esta. Contame ahora del tema No de Shakira. ¿Por qué lo Bueno, elegiste? antes hablábamos de los momentos que marcó cada canción, ¿no? O lo que significa cada canción. Cuando Shakira sacó esta canción, todos vimos a Shakira hablando de la ruptura de una relación con otra persona, ¿verdad? Entonces todos nos encontramos muy conmovidos por ver a ella tan vulnerable y todo esto. En este caso, esta canción identifica un momento muy particular de mi vida en el que yo tuve que romper una relación conmigo mismo de alguna forma. Un Sí. momento en el que decidí que el modelo que traía funcionando en mi cabeza tenía que llegar hasta ahí, que era momento de comenzar un camino nuevo. Y entonces fue todo un proceso muy interesante. Y recuerdo que después de ese proceso
superado ese proceso, cuando volví a escuchar No, que ya de por sí desde el primer momento me había parecido una canción hermosa, se convirtió en la canción bandera de cuando yo recuerdo aquella etapa tan particular de alguna forma. Bueno, pasemos ahora a Soy Tuyo de Andrés Calamaro. Un temazo. Soy Tuyo es una canción que identifica muy bien el momento, los días previos al casamiento, a cuando nos casamos con Mora. Porque yo en esos días previos reflexionaba mucho respecto del símbolo del casamiento, ¿no? Porque al final uno no se casa para asegurar algo, uno se casa porque está seguro de algo. Entonces, Sí. eh, reflexionaba mucho respecto de cuántas cosas y de cuáles eran esas cosas de las que yo estaba seguro, que me habían llevado a mí, a los dos, a Mora y a mí, nos habían llevado a esa decisión de casarnos, de poder darle un símbolo más a nuestro amor, o a nuestro tipo de vínculo. Y entonces entre esas cosas me daba cuenta de que yo estaba entregado, en cuerpo, en alma, en mente, en emociones, en sueños, completamente hacia una vida con Mora, digamos, ¿no? Sí. Y entonces, y hacia Mora. Entonces, esta canción, Soy Tuyo, que ya también siempre me parecía hermosa y muy sensible, otra vez, de una forma muy coloquial y muy sencilla, expresa perfectamente lo que siento. O sea que ese tema se lo dedicamos a Mora. Sí. Bueno, pasemos ahora a Eres de Café Tacuba. Bueno, Eres otra canción que me parece que ha logrado con maestría, de una forma coloquial y sencilla, poder explicar todo lo que una persona puede llegar a significar para nosotros. Y es una canción que me ayuda mucho en el ejercicio, sobre todo de querer explicarle a mis hijos lo que ellos significan para mí. Eh, Expresarles el amor que siento por ellos y la admiración y la gratitud que siento hacia ellos. Entonces está muy relacionada con mi familia, sobre todo con mis hijos. Cuando es papá, cuando es mamá, es como que puede decir que realmente conoce toda la inmensidad de lo que es el amor y cuando los tenés en tus brazos es un momento sublime. Mirá, la canción dice, eh, aquí estoy a tu lado y espero aquí sentado hasta el final. Y me emociono cuando lo digo en palabras, porque es precisamente esa frase la que me llevó a entender que yo quería versionar Eres, porque es una frase que le dije una vez a uno de mis hijos, con otras palabras, pero Sí. le dije eso en definitiva. Yo estoy acá y acá me voy a quedar hasta que vos lo necesites. Y por eso está tan ligada a mi sentimiento hacia mis hijos. Hermoso. Pasemos ahora a De repente de Soraya. De Soraya. Bueno, de repente es una canción que no escuchaba por lo menos hacía 15 años y fue la que inició este disco. Iba en la camioneta de una reunión a otra, manejando tranquilo ahí y de repente yo estaba escuchando una playlist que cuando terminó la playlist, la plataforma en la que la estaba escuchando empezó a tirarme canciones que entiende el algoritmo, que son canciones que me van a gustar por lo que había estado escuchando antes. Sí. Y me hizo escuchar de repente y se me empezaron a venir muchas imágenes de distintos momentos de mi vida, me empecé a emocionar y a un costado del camino, balizas y a llorar ahí tranquilo Mira. un rato. Y fue tan fuerte la emoción y tan claro el sentimiento de querer, hacer mi versión, que suspendí la reunión a la que iba, llamé a un amigo que tiene un estudio, me fui al estudio e hice la versión que todos pueden escuchar hoy en día. Y así salió y así quedó, así de una. Mira qué fuerte. Sentimiento puro. Bueno, me dediqué a perderte, que, bueno, acá la popularizó Alejandro Fernández, pero esa invitaste a las chicas de Hash. Contame cómo fue cómo surgió esa invitación. Bueno, me dediqué a perderte está más ligado a cuando uno hace un poco el repaso de sus distintas etapas, como me pasó en algún momento, y empezás a entender la cantidad de cosas que vas dejando en el camino para elegir otras, digamos, ¿no? Porque en definitiva, cuando uno elige algo, no elige otra cosa. Y muchas veces esas cosas que no elige, no es que signifiquen menos, es que a veces inexorablemente para tomar un camino no hay que tomar otro. Y entonces,
haciendo ese ejercicio reflexivo, eh, fue la intención de querer un poco homenajear o mandar un mensaje de amor a todas esas elecciones que no tomé de mi carrera y de mi vida para tomar otras que me hicieron muy feliz y que me construyeron. Por eso me dediqué a Perderte, una canción preciosa que ya conocía en la voz de Alejandro Fernández y que bueno, invité a cantar a Hash porque las adoro y porque las escuchaba a ella, escuchaba sus voces acompañándome durante el tiempo de producción. Bueno, y Creo en ti, contame la historia de esa canción. Creo en ti es una canción que mezcla o que hace un balance muy, muy preciso entre lo que significa para una persona de fe poder hablarle de igual manera a alguien en quien uno encuentra a Dios y a Dios, ¿verdad? Entonces, cuando uno le habla a alguien a quien ama y en sus ojos encuentra eso que uno entiende como Dios, esa divinidad, esa luminosidad, y de la misma forma se siente cuando a la noche o en algún momento del día hace una oración y se conecta con lo que uno entiende como Dios. Y Creo en ti es eso. Y de hecho cuando me reuní con la autora de esa canción, que si bien la conocíamos por Reik, es de una autora de México, me junté con ella y que se llama Mónica, y Mónica me dijo, es precisa tu interpretación porque escribí esa canción buscando esa dualidad, una canción que yo pudiera dedicarle a mi hija y a Dios. Le hablo a los dos por igual. Por eso la canté. Es hermoso. Bueno, Abel, y ya empieza la gira, ya has anunciado que vas a estar el 16 de julio aquí en Córdoba. Bueno, contame cómo va a ser el concierto. Bueno, no va a ser la presentación de Gracias a la Vida, porque eso lo haremos probablemente en otro momento. Pero sí va a ser un repaso de mi carrera de estos 30 años, en los que obviamente vamos a incluir un poco las canciones pilares de este álbum también, Gracias a la Vida. Pero como me encuentro este año celebrando 30 años de música, el público yo sé que está esperando en este concierto en particular poder hacer un repaso y encontrarse en las canciones de las distintas etapas de mi vida y de la vida del público que me acompaña. Así que vamos a hacer un concierto por sobre todas las cosas largos. Ya saben que mis conciertos son largos, por lo menos de 2 horas. Y Sí. en esas 2 horas tratamos de hacer ese equilibrio de repaso. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Abel, un placer hablar con vos. Seguramente cuando vengas ya vas a estar aquí en Cadena 3. Y nos vamos a encontrar antes en los premios Gardel, porque me toca ir, así que voy a estar en la alfombra roja. Así que si van con Luciano, que están nominados, vamos a estar ahí, por supuesto, haciendo nota. Dale, te mando un beso muy grande y te agradezco. Dale, muchas gracias. Chao, chao. Chao, nos vemos.